Muchas gracias al pastor Jamie por ese tiempo que dedica siempre para poder compartir la palabra de Dios, estudiar juntos. En estas ocasiones donde podemos estudiar la palabra de Dios y crecer en conocimiento, en la aplicación de su palabra en nuestras vidas. Para esta tarde, noche, vamos a estudiar el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias por tu misericordia, por tu verdad, gracias por tu palabra, la cual nos has dado para poder conocer tu corazón, poder enriquecer nuestras vidas y saber tus manos, para que seas tú hablando de los corazones de nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Un par de meses atrás, veamos acá en la iglesia, estaba estudiando Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a seguir con este estudio para poder dar un pequeño avance en la aplicación y en el estudio de la palabra de Dios. Debemos recordar que la epístola de Primera de Juan va dirigida hacia los creyentes, los cristianos de las iglesias en Asia Menor. Juan les escribe como encargado de estas iglesias y les hace ver que la idea principal de esta epístola es llevarnos al tipo de relación con Dios en donde podamos desarrollar una comunión con Él a través de Jesucristo. Uno de los propósitos o de los fines de esta escritura o de esta epístola lo vemos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4, donde Juan dice: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido, relacionando esta plenitud de gozo con la comunión que podemos encontrar con el Padre a través de Jesús, una comunión profunda y verdadera sin importar las circunstancias. No relacionando esta relación con lo circunstancial o lo emocional o lo externo, sino garantizándonos una comunión profunda con el Señor y una vida eterna junto a Él. También estudiábamos cómo no hay comunión entre las tinieblas y la luz, ni cómo hay comunión entre el pecado y la santidad de Dios. Esto no tiene comunión entre sí. Por lo que la luz de Dios, como es absoluta y es una descripción perfecta de Él, como su santidad, como su pureza, no tiene cabida el pecado en ella. El pecado más bien lo que puede hacer es llegar a engañarnos, a vivir una vida de pecado, de práctica de pecado, y pensar que tenemos una comunión con Dios, lo cual no puede ser posible porque Él es santo, Él es perfecto. No podemos andar en tinieblas y tener una comunión con Dios, pero sí podemos contar con el privilegio de poder hallar perdón de nuestros pecados y la limpieza de nuestra maldad a través de la sangre de Jesucristo. Y así es como llegamos a este capítulo 2, donde vamos a comenzar a leer nuestra porción de hoy, del versículo 1 al versículo 6. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y es aquí en donde comenzamos a ver
otro de los puntos altos de esta epístola, en el versículo 1, en donde podemos ver cómo hallamos victoria sobre el pecado a través de Jesús. En el primer capítulo veíamos cómo la plenitud de nuestro gozo proviene de la comunión que podamos tener con el Padre, por lo que esta comunión con nuestro Padre tiene que ir relacionada con nuestra limpieza del pecado. En estos versículos que acabamos de leer, Juan les está escribiendo a las iglesias como el Padre que Él es para ellos. Él les está escribiendo como el último sobreviviente de los apóstoles, como el último testigo ocular que caminó con Jesús. Y con esta autoridad, con este peso de autoridad, Él les está escribiendo a sus hijos espirituales, advirtiéndolos acerca del pecado. Él inicia en el versículo 1 diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo. Les está hablando de las palabras que vimos en el capítulo 1, exponiendo que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, el Mesías, y que se manifestó a nosotros, a los hombres, para reconectarnos y reconciliarnos con el Padre nuevamente. Pero también nos dice que el Padre es santo, que Él es puro, sin mancha, y que no hay tinieblas en Él. Por lo que todo el que está en pecado, el que camina en tinieblas, el que practica el pecado, no tiene la posibilidad de tener una comunión con Él, si no es que pone su fe en Jesucristo. Y no solamente esto, sino que haya perdón de pecado, pero también se aparta del pecado para buscar profundamente una relación con el Señor. Este tipo de persona ya no debe vivir más engañado, porque eso es lo que provoca el pecado en nuestra vida. Coloca una venda en nuestros ojos que nos impide ver la verdad, o la mentira más bien, en la que estamos viviendo. Por eso Juan les anima diciendo también: estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Él les está aconsejando, les está diciendo: hey, hermanos, hijos, esfuércense por no pecar. Pero si pecaren, sigue diciendo: abogado tenemos con el Padre, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque el ideal para todo cristiano, creyente, es no pecar. Por eso Juan les está hablando: si pueden, no pequen. Pero la realidad, hermano, hermana, es que vivimos en un cuerpo de pecado, de muerte, porque en sí el pecado vive en nuestro cuerpo humano. Y es parte de las consecuencias del pecado de Adán. En Romanos 3:23 vamos a leer lo que dice. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No nos dice que algunos, o no le está hablando solamente al pueblo de Israel, o no solamente está hablando a los judíos, está hablando que toda la humanidad ha pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo que si no tenemos esta relación, esta comunión con Jesucristo, y reconocemos que Él es nuestro Salvador, no tenemos oportunidad de tener una comunión con el Padre. Y el mismo Juan en el capítulo 8, en el versículo 8, del capítulo 1, Él les dice a la misma iglesia que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios un Dios mentiroso, y que su verdad no está en nosotros. Así que no tenemos cómo quitar nosotros en nuestras propias fuerzas este pecado que nos acecha, porque está en nuestra naturaleza humana. Y algo importante acá es saber que Dios no hace pecar al creyente. Dios no necesita que el creyente esté en pecado, porque Él es santo. Y el pecado más bien lo que hace
es que habita en nuestra carne y nos destituye de la gloria de Dios, de poder tener esta comunión con Dios. Vivir sin pecado, hermano y hermana, es imposible, pero somos exhortados y somos animados por Juan cuando nos está diciendo en lo que sigue en la segunda parte del versículo 1, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y esto es algo tan real en nuestras vidas, porque sabemos de que es imposible pecar. Y esto, recordemos que Juan les está hablando a los creyentes, no a personas que no conocen del Señor. En parte de mi testimonio personal, yo crecí en el Evangelio, pero en algún momento de mi vida me alejé del Señor, a tal punto que quise comenzar a negar la existencia de Dios. Pero su amor se manifestó a mi vida y tuve la oportunidad de ser reconciliado con Él a través de mi arrepentimiento, a través de esta palabra, sabiendo de que había caído en pecado, que me había alejado de Él, pero que en Jesucristo yo tengo la oportunidad de ser justificado por su sangre, a la hora de que yo confieso mi pecado y me arrepiento y me aparto de Él. Y en esto es en lo que radica la justicia de Dios, en nuestra fe puesta en Jesucristo. Entonces, podemos ver que Dios mismo ha provisto para nosotros la solución para el pecado que nos acecha. Nos ha provisto un abogado, un intercesor, un mediador, para que nosotros podamos, a través de poner nuestra fe en Jesucristo, tener una defensa a la altura. Nosotros no podemos defendernos por sí solos. No tenemos cómo. Y esta es la estrategia de Satanás, venir con juicio, venir con condenación, y es una estrategia que lo ha tenido desde el principio de la creación. No ha cambiado, pero somos engañados a causa del pecado. Por eso es que a veces no comprendemos que la estrategia de Satanás es romper esa relación entre Dios y el hombre. En el versículo 2 sigue diciendo: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación es la palabra griega hilasmos, que significa apaciguar, o en el contexto bíblico, expiar. Este versículo lo que nos está diciendo es que Jesús fue enviado a nosotros para apaciguar la ira de Dios sobre nosotros por causa del pecado, que Él es la expiación de nuestros pecados, que sobre Él fue el castigo que nosotros merecíamos como pecadores, pero fue un sacrificio voluntario. Nadie lo obligó. Él lo hizo por amor, por misericordia, y de esta manera nos fue extendido a nosotros el perdón y la purificación de nuestro pecado, con el fin de ser reconciliados con el Padre. Ahora, algo importante es saber de que Jesucristo murió por toda la humanidad, pero no todo el mundo tiene la salvación de la ira de Dios y no tiene posibilidad de una comunión con Él. Suena duro, pero es la verdad. Solamente tiene salvación y tiene la posibilidad de tener una comunión con el Padre aquel que pone su fe en Jesucristo y le confiesa como Señor y Salvador de su vida. Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 14, vamos a leer Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús está teniendo un diálogo con sus discípulos, donde Tomás le había preguntado: pero ¿cómo podemos saber cuál es el camino que debemos seguir? Jesús le responde en el versículo 6 del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
nadie viene al Padre sino por mí. Solamente a través de Jesucristo es que nosotros podemos tener la misericordia y la compasión de Dios, el perdón de nuestros pecados y la entrada a tener una comunión con Él. Y quiero dejar claro también que relaciones podemos tener con diferentes personas, relaciones de amistad, de familia, de compañeros, de amigos, pero no quiere decir que estas personas conozcan la profundidad de nuestra vida, de nuestro corazón, ni nuestro futuro, ni que nosotros podamos conocerlo de ellos también. Pero acá en estos versículos estamos viendo de una comunión la cual lleva un concepto más profundo de solamente una relación superficial, sino de venir a la intimidad y conocer la profundidad de nuestra vida, de nuestro corazón, y de conocer también la profundidad del corazón de Dios. Él nos está invitando a que podamos tener esta comunión con Él a través de su Hijo. Sigue diciendo en el versículo 2, la segunda parte: no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Estas palabras, sino también los de todo el mundo, le está anunciando al mundo que Dios se ha hecho cargo del problema del pecado, que ya esta barrera que nos separaba de la gloria de Dios no debe ser más una situación de problema en nuestra vida, porque Él nos está entregando la llave, nos está dando la clave para poder sobrepasar esto y poder tener esa relación directa con nuestro Dios. Tenemos la victoria sobre el pecado en nuestras manos y está disponible para quien quiera tomarla, cuando quiera tomarla. Pero eso sí, hay que recordar que solamente es a través de Jesús, que es el único camino que podemos tomar para encontrarnos con el Padre. En Romanos 8, capítulo 34, vamos a leerlo. Romanos, capítulo 8, versículo 34. Pablo está escribiendo a los judíos en Roma, diciéndoles: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y esta es la posición de nuestro Salvador en este momento, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. No fue solamente su sacrificio en la cruz y su resurrección, sino que Él dejó ese legado acá, pero Él siguió su trabajo, su rol como nuestro hermano, intercediendo ante Dios por nosotros, para que usted y yo podamos tener esta posibilidad de tener entrada a una vida eterna con nuestro Padre, una comunión con Él. Entonces, esforcémonos a caminar en contra del pecado. Pero recordemos que si caemos, que si pecamos, tenemos a Cristo Jesús con su misericordia y con su gracia, perdonándonos para poder reconciliarnos con el Padre. Seguimos leyendo en el capítulo 2, el versículo del 3 al 6, que dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nos dice en el versículo 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si conocemos a Dios, debemos saber también cuál es su corazón. Y esto es conocer sus mandamientos.
conocer su corazón, conocer cuál es su voluntad. Y esto es lo que va a evidenciar la comunión que tenemos con Él. Si conocemos su palabra, si tenemos esta relación íntima y profunda con Él, se va a reflejar en nuestra manera de vivir, en cómo aplicamos su palabra en nuestra vida, de perdón, de misericordia con nuestros hermanos, de la restauración, de la confrontación, pero en amor. Guardar sus mandamientos es el fruto de nuestra obediencia, una obediencia voluntaria, una obediencia en agradecimiento por su gracia y misericordia hacia nosotros. No podemos saber sus mandamientos sin una comunión con Él. Vamos a ir al libro de Romanos nuevamente, capítulo 2, versículo 13. El libro de Romanos, capítulo 2, versículo 13. Dice así: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No basta solo con saber de su palabra, con oír su palabra, sino que tenemos que aplicarlo en nuestra vida. ¿De qué mandamientos? Eso sí nos está hablando Juan acá en esta epístola. ¿De qué mandamientos nos está hablando? ¿De los 10 mandamientos? Sí, pero vamos a ir específicamente a Mateo 22, versículo 37, donde Jesús le está hablando a sus discípulos y le está hablando también a los fariseos y conocedores de la ley. Cuando él ha sido confrontado por uno de estos maestros preguntándole: ¿tú conoces la ley? ¿Cuál es el mandamiento, el gran mandamiento? Veamos aquí a Jesús contestándoles. Versículo 37, capítulo 22 del libro de Mateo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús le está dando respuesta correcta. Son 2 mandamientos en los que resume la ley. Y es parte de los mandamientos que debemos conocer de cómo poder aplicarlos en cada área de nuestra vida. En nuestra familia, en nuestra manera de vivir con nuestros amigos, con aquellos que son nuestros enemigos, de aquellas personas que nos hacen mal. Podemos aplicar todo esto. Podemos aplicar sus mandamientos en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero algo fundamental de lo cual Juan nos está hablando acá, lo vamos a ver en el Evangelio de Juan. Vamos a ir rápidamente. El libro de Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35, donde vemos el enfoque del mandamiento que Él nos está hablando en esta carta. Dice así, Jesús hablándole a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Este es el amor del cual tenemos que nosotros practicar. Este es el mandamiento del cual Juan nos está hablando acá. Veíamos en Mateo que la ley nos estaba siendo resumida por Jesús, diciéndonos que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en estos versículos Jesús les está diciendo: hay algo nuevo acá. Que se amen unos a otros, ya no como nosotros podemos amar, sino como yo los he amado, como Él nos ha amado. Y este es su mandamiento.
es del cual Juan nos está hablando y les está hablando a las iglesias en esta epístola. Ahora, no puedo decir que creo en algo, o no puedo hablar y dar testimonio de que creo en algo en lo cual no creo. No puedo decir que creo solo en ciertas partes de la Biblia y solo en algunos mandamientos, que en otros no. Vemos en el versículo 4, seguimos estudiando, en 1 Juan capítulo 2, en el versículo 4, él dice Juan, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No podemos decir que caminamos en la luz mientras hay tinieblas continuamente en nuestro corazón, mientras caminamos practicando el pecado. Porque la verdad de la comunión con Dios se ve reflejada en nuestra manera de vivir. Se ve reflejada en cómo nosotros amemos o no a nuestro hermano. No puedo caminar en la oscuridad y poseer luz. Esto no tiene sentido. Es imposible. De hecho, en 1 Juan, capítulo 1, versículo 6, dice el mismo Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque es lógico. No puede haber luz mezclada con tinieblas, porque Dios es perfecto. En Él no hay tinieblas, en Él no hay pecado. Así es como mi amor por Dios se ha reflejado en mi amor a mi prójimo. Así que podemos decir que todo esto se resume al amor, el amar a Dios y a mi prójimo. Y de esta manera dar a conocer la comunión que existe o que puede llegar a existir entre el Padre y nosotros como hijos, entre Maestro y nosotros como discípulos. Y algo que tenemos que saber también es que la implicación de amar es desear siempre lo mejor y lo más alto para la otra persona. Seguimos leyendo en el versículo 6, que dice, el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Cuando nosotros llegamos a guardar la palabra de Dios en nuestra vida, es claro que se va a reflejar en nuestra manera de vivir. Y por eso mismo es que Juan les está diciendo, si verdaderamente ustedes están guardando la palabra, es porque el amor de Dios se ha ido perfeccionando en cada uno de ustedes. Y ese es nuestro ánimo también, que el amor de Dios que continúe perfeccionando en cada uno de nosotros y que se haya perfeccionado en cada uno de ustedes también. Y en el versículo 6, él dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y esta es la clave de estos versículos. La vida de Jesús. Debemos andar como Él anduvo. Dios no nos pediría más que el estándar que nos ha dejado en Jesús. El ejemplo más claro en nuestra vida de una vida amorosa a Dios y al prójimo. Juan nos está animando básicamente a estudiar la vida de Jesús e imitar esta comunión que Él tuvo con el Padre. ¿Cuántas veces podemos leer en el Nuevo Testamento que Jesús, mirando a las multitudes, tuvo compasión de ellos? Tuvo compasión del necesitado, del que estaba enfermo, le brindó aliento, le brindó sanidad, restauración. Y por ende, después de su muerte y su resurrección, la purificación de los pecados. Cuando queremos andar como Él anduvo, primero debemos comenzar por permanecer en Él. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 9, para ir cerrando. El libro de Mateo, capítulo 9, versículos del 34, versículos 35 y 36. Dice así:
Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El versículo 35 decía: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos acá que Jesús primero recorrió y caminó las ciudades, las aldeas, predicando y enseñando. Y cuando Él pudo observar y pudo encontrar la profundidad de la necesidad humana, fue cuando Él fue conmovido en su interior a compasión por ellas. Jesús no era insensible o ignorante ante las situaciones y problemas de las personas, pero algo sí, Él no tenía lástima por ellos, Él tenía compasión, porque la lástima va sujeto a las emociones, pero la compasión es algo que constriñe, que mueve y conmueve la profundidad del ser. Y esto es lo que no lo llevó a actuar por impulso, sino a actuar y caminar conforme a lo que el corazón del Padre quería. Y esto es lo que nos está invitando Juan a andar, como Jesús anduvo, no en emoción, no en impulso, pero sí en compasión, escuchando la voz del Padre y actuando conforme a su voluntad. Si Jesús nos preguntara: ¿verdaderamente crees en mí? ¿Verdaderamente permaneces en mí? ¿De verdad estás guardando mi palabra? Y estas son preguntas que nos van a ayudar a examinar nuestro corazón y saber en qué posición y en dónde estamos. Si la respuesta es no, quiero decirte que hoy hay una gran oportunidad de poder entregar nuestra vida nuevamente al Señor y ser reconciliados con Él y permanecer en Él. Que te ha costado vivir renqueando con situaciones de pecado en la vida, pero vemos acá que Jesucristo es nuestro abogado, que Él es nuestro intercesor ante el Padre y que tenemos la posibilidad de ser reconciliados con el Padre a través de su sangre. Solamente debemos de confesar con un corazón arrepentido que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, que nos arrepentimos de nuestros pecados. Y Él es fiel y justo y Él nos limpia con su sangre para poder reconectarnos nuevamente con el Padre. Pero si tu respuesta es sí, que sí has permanecido en su palabra, que sí crees en Jesús, que sí estás desarrollando una relación con Él, los versículos 37 y 38 son para nosotros. Dicen: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto es algo retante, porque sabemos de que el pecado está ahí presente siempre, pero tenemos la solución en nuestras manos para que podamos tener esta conexión y esta relación, esta comunión con el Padre, pero no solamente para que vivamos ahí tranquilamente, satisfechos y cómodos, conformes con esta relación, sino que Él nos está enviando también que a través de esta comunión que tenemos con Él podamos dar a conocer el Evangelio del Reino a otras personas que no han tenido el privilegio de tener esta comunión con el Padre. Necesitamos despertar y comenzar a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Si lees sobre cómo Jesús tuvo compasión por las multitudes, ¿cuántas veces hemos estado orando por ese familiar, por ese hermano, ese vecino que aún no conoce de Jesucristo, que dice tener una relación con Él o dice creer en Él, pero su vida demuestra todo lo contrario?
¿Cuántas veces nuestro corazón ha sido conmovido a compasión por ellos y orar por ellos? ¿Cuántas veces hemos estado orando y llevando comida al hambriento, abrigo a aquel que está desnudo, o al enfermo, llevándole ánimo, esperanza, y al hermano, aquel que ha caído? ¿Cuántas veces les hemos confrontado su error, su pecado en amor, con tal de ser restaurado, con tal de que él pueda ser levantado y que a través de Jesús nuevamente tener esta relación, esta reconexión con el Padre? No podemos ignorar y ser indiferentes ante la necesidad humana de escuchar el mensaje de salvación. El amor de Dios se va a ir perfeccionando en nosotros conforme compartamos con nuestros hermanos acerca de su amor, de su verdad, y con los no creyentes acerca de su evangelio de salvación. El amor de Dios es la manera en la que se va a ir perfeccionando en nosotros, conforme nosotros abramos nuestra boca y aprovechemos toda oportunidad que tengamos para hablar del evangelio del reino. Jesús aprovechó las oportunidades que tuvo para enseñar y compartir el evangelio del reino, de salvación, predicar de sí mismo, trayendo sanidad, cumpliendo las profecías. Ese es nuestro mayor ejemplo. Aprovechemos toda oportunidad para compartir acerca del mensaje de salvación, de restauración, de reconciliación en nuestra casa, en nuestro trabajo, en lugar de estudio, en donde quiera que estemos. Hermanos, en Jesucristo tenemos la victoria sobre el pecado. Ya esto no debe ser obstáculo para no servir, para no tener esta comunión con Él. No esperemos a que el pecado de nuestra vida se vaya para venir y tener esta intimidad de oración, de reconciliación con el Padre, la oportunidad de poder congregarnos. No espere por ello. Venga, acérquese al Padre a través de Jesucristo, que esto no sea un impedimento para poder servirle a Él, para poder ser instrumento de bendición, un instrumento de bendición para otras personas. Esta comunión es el propósito principal, esta comunión con el Padre, pero cada vez que podamos comenzar a conocerlo más y más y más, es con el fin de poder darlo a conocer a otros. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu perfección, por tu divinidad, y gracias por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder permitirle al Espíritu Santo que traiga convicción a nuestra vida de todo pecado y de saber de que tú eres Rey, de que tú reinas y de que tú eres el único camino para llegar al Padre, de que solo tú eres el gran yo soy, por el cual nosotros tenemos salvación y la esperanza de una vida eterna. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, esperamos que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes. El domingo les esperamos en nuestro servicio a las 9:30 de la mañana y vamos a seguir estudiando el libro de 2 de Corintios con el pastor Jamie. Bendiciones.